Para mí es una gran satisfacción poder inspirarme en la Biblia para ofrecer esta reflexión, que es lo que me han pedido, pero también lo hago muy gustoso por dos temas. Uno, por los destinatarios de los distintos países de Latinoamérica con los que me siento unido, porque creo que la fe es el vínculo más importante, tal como podemos ver en el Evangelio, cuando se dice que lo importante no es quién es mi madre y mis hermanos, sino los que cumplen la palabra de Dios. Por tanto, la palabra es un vínculo de la fe, un vínculo impresionante. Y también que sea en el ámbito de los misioneros del corazón de María, de los claretianos, porque me una gran y profunda amistad con los claretianos. Cuando en estos 12 años he estado de secretario, muchos de estos años el presidente era un claretiano y nos hemos entendido de maravilla y ha sido para mí una gran satisfacción, y durante muchos años hemos tenido relación los maristas, porque yo soy el marista, con los claretianos. Pero vamos ya directamente al tema y empezaría con el significado de la palabra, migración, teniendo en cuenta que por migración se entiende un desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales, pero seguramente la definición podría ser más amplia si se dijera más causas, porque las económicas y sociales son muy importantes. Pero, por ejemplo, si es social, por ejemplo, causas bélicas, ¿no? O de otro tipo. La conferencia de esta tarde se titula Testigos sin fronteras. En el fondo, lo que estamos diciendo es algo del catolicismo, es decir, universal, testigos para lo universal, sin fronteras. Y aquí quisiera concentrarme sobre la apertura de las primeras comunidades, tal como figura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también se podía poner mucho de, por ejemplo, la figura de Pablo, etc. Voy a poner 3 puntos en esta intervención. El primero, las migraciones. Las migraciones se puede entender también como éxodos colectivos. Por ejemplo, el gran éxodo del pueblo de Israel que se va de Egipto a la tierra prometida. Los viajes iniciáticos, que normalmente podrían tener un contenido más bien personal. Cuando, por ejemplo, Abraham es invitado por Dios a ir a un lugar que ya te mostraré, por tanto, sale de un lugar que sí que sabe de dónde sale, pero no a dónde va a ir. Pero aquello le va a iniciar a un cambio personal, los viajes iniciáticos. Y después la misión, porque hay migraciones que son por misión. Es decir, porque la gente es enviada y por esto debe marchar del lugar donde está para ir a donde es enviada. Por tanto, la misión también tiene un sentido de migración. Partiendo de este versículo del Salmo 115, que dice: el Señor se ha reservado el cielo y ha dado a los hombres la tierra. Es decir, los hombres y mujeres tenemos la tierra toda, porque nosotros hemos construido fronteras. En la creación hay la tierra, las fronteras las hemos construido nosotros, y como alguien dice con mucho acierto, las fronteras son las cicatrices de la historia. Las hemos creado con esas convivencias, con esas luchas, con esas guerras, con mil cosas, han surgido las fronteras. Pero en realidad la tierra tenía ríos, montañas, que no son exactamente fronteras, son líneas de delimitación, delimitan espacios, pero no generan fronteras. Las fronteras es una creación del hombre. Porque en un primer momento habrá el paraíso, después se saldrá del paraíso, donde ahí ya empieza la primera frontera. Por ejemplo, aquí lo tenemos en el cuadro de Michelangelo, como el ángel, viendo a la izquierda la serpiente enroscada en el árbol, lanza a Adán y Eva
fuera del paraíso, es decir, de este lugar donde no había fronteras, pero fuera de este lugar es donde surge la vida que vamos a llevar nosotros. O al lado la figura de Abraham, que Dios le dice, vete al país que yo te mostraré, vete donde va a ser, donde yo te conduciré. No sabe exactamente el lugar de destino, sabe de dónde ha de salir, pero no siempre se sabe a dónde vas a llegar. Y aquí tenemos una imagen del Éxodo, un Éxodo impresionante de todo un pueblo, como el pueblo israelita que sale de Egipto, tiene que cruzar el Mar Rojo, perseguidos, porque muchas veces los migrantes son perseguidos de donde salen y son atemorizados donde llegan. El Éxodo tiene esto, tiene las dos dimensiones, perseguidos por los carros del faraón y los soldados, y después tendrán que llegar a lugares determinados, pero cruzando un desierto que es difícil, porque lo importante de la migración es el camino que se hace y que muchas veces es muy complicado. Y también recuerdo esta frase de Isaías, que dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación. Pero recordemos una cosa, dice los pies del mensajero. El mensajero lleva un mensaje que alguien le ha dado. Es la misión, el enviado. Y el mensajero, cuando cumple esa misión, ya no es solamente una migración más, es un mensaje de paz, de buenas noticias, de salvación. Y aquí también vemos una imagen, como una pintura, que recoge la Sagrada Familia marchando a Egipto. Es decir, Jesús emigra. Pero a veces lo vemos todo con poesía. Pero, ¿qué sabía José y María de la lengua egipcia? ¿Cómo podía trabajar el tiempo que pasó allí? ¿Qué ocurrió? El exilio. Pero no es un exilio cualquiera, es un exilio donde de donde sales te persiguen a muerte. Porque Herodes quiere matar al niño. ¿Y dónde va a llegar? Llegan de Palestina, etc. ¿Qué es esto? ¿Cómo fueron recibidos cuando llegaron a su hipotético destino, que no sabemos ni cuál fue exactamente, sino que fue a Egipto? Esto lo vivió Jesús de pequeño. O también es una manera de una cierta migración, un viaje iniciático del hijo pródigo. El hijo pródigo se marcha porque quiere liberarse de su padre, de su entorno familiar y disfrutar de la herencia que le da su padre. Pero después de los disparates que hace fuera de su casa, lejos, gastando el dinero de cualquier manera, se da cuenta que en casa es donde tenía que estar. Entonces vuelve, pero ha hecho un viaje, ha emigrado de casa y ahora volverá a su casa y lo va a descubrir. Marcha como hijo, quiere volver como siervo, como sirviente, pero el padre le abre los brazos y le acoge otra vez como hijo. Esta es la imagen del perdón, la reconciliación que en el cristianismo se vive de forma incluso sacramental. Y aquí pongo esta imagen que para mí es la que podría decir la que da título a la intervención de esta tarde. Cuando Jesús se marcha, asciende a los cielos, dice como última frase esta, ¿cuáles son las últimas palabras de Jesús? Parece que siempre las primeras palabras tienen una emoción especial, pero las últimas tienen un sentido singular. Y las últimas palabras de Jesús, según se recoge en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8 es, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra.
Es decir, aquí ya no es una migración por causas sociales de otro tipo. Aquí la migración es por una misión. Los apóstoles reciben la misión de ser testigos de Jesús, primero lo más cercano, en Jerusalén. Después se abre a Judea y Samaria y al final a todo el mundo. Ser testigos en todo el mundo. Por tanto, tendrán que migrar. No es nada extraño que el Papa Francisco diga la iglesia en salida. Quizá durante un tiempo, durante demasiados años, hemos pensado que la iglesia es un lugar donde recibimos la gente que viene a nosotros, que estamos en el centro, cómodamente instalados. Sino que la iglesia es fundamentalmente una iglesia en salida, donde la iglesia sale a la sociedad. A veces las predicaciones, la catequesis, etcétera, la predicación, el mensaje cristiano, la buena nueva, se predica a la gente de dentro. ¿Jesús a quién predicaba? ¿A los cristianos? Jesús, cuando predicaba, hablaba a todos. Y una de las predicaciones más sublimes que hizo Jesús fue la predicación de las bienaventuranzas. ¿Quién fue? A un grupo selecto de teólogos, no, a todo el mundo, a la gente más sencilla. Quizá es una de las cosas que hemos de recuperar como iglesia en salida. Hablar a la gente de Jesús y de la buena noticia de una manera sencilla, asequible y a todo mundo, sin complejos, sin reservarnos para la gente que va a misa nada más. Todo el mundo, el mensaje de Jesús es para todos, sin imponerlo, proponiéndolo, anunciándolo. Él mismo ya se desarrollará este mensaje con la fuerza del Espíritu. Por eso dice la frase de los Hechos, las últimas palabras de Jesús: recibirán el Espíritu que les dará fuerza de ser mis testigos. Entonces, esta sería poco como la iglesia en salida, es decir, salir de estos esquemas, y esto implica una migración, hay un movimiento. Entonces, la migración se puede entender de dos maneras en este contexto de aquí, ¿no? Uno es la migración como misión apostólica. Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Hasta los confines, hasta el final, es decir, la tierra toda. Seréis mis testigos. Por tanto, hay una misión apostólica. Y después también la misión apostólica en la emigración. Cuando uno migra, también tiene su misión apostólica. Y es Dios, que conoce el fondo de los corazones, ha testimoniado a favor de ellos, los paganos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Igual. No los que son poseedores de la fe del primer momento están por encima de nadie, porque el Espíritu Santo se da a todos. Igual que nosotros. Entonces, no estamos por encima ni por debajo, estamos compartiendo la fe. No se trata de dar. A veces el dar genera orgullo. No se trata solo de recibir. El recibir genera sumisión o genera pasividad. Es compartir la fe, compartir los dones, compartir la vida. Entonces la migración y la misión apostólica están entrañablemente unidas, y es desde esta perspectiva que abordaremos el estudio o la reflexión sobre los testigos de Jesús sin fronteras, cómo lo vivieron las comunidades cristianas, sobre las cuales tenemos mucha idealización. Yo pienso que las comunidades cristianas, salvando todas las distancias que haya que salvar, tienen ciertos parecidos con las nuestras. Algunos problemas que vivieron son los que vivimos nosotros. Y las soluciones que adoptaron pueden ser estudiadas por nosotros para ver si nosotros sabemos implantarlas en los problemas que hoy vivimos. Entonces vamos a estudiar la primera, o sea, el segundo apartado. Voy a estudiar dos crisis de las primeras comunidades, dos momentos fuertes que tienen que ver con la vida cristiana
con las comunidades y tienen que ver con las migraciones, de alguna manera con la migración también. Por esto es importante conectar las comunidades cristianas con la migración también, porque las comunidades, por ejemplo, hoy he ido a misa a la cripta a las 9 de la mañana, porque aquí ya estamos en la tarde, casi las 6 de la tarde, diferencia horaria, de usos horarios. Entonces he ido a las 9 a la misa a Sagrada Familia porque mi comunidad está muy cerca de la Sagrada Familia y desde el balcón del comedor vemos la Sagrada Familia. Y hoy estaba muy llena la iglesia y había mucha gente de unos países, incluso de las antípodas de Australia, había de varios países de Latinoamérica, de Estados Unidos, etc. Había mucha gente, cosas que en los días ordinarios no hay tanta, los domingos hay mucha porque es la misa internacional, pero es universal, hay de muchas procedencias. Entonces las comunidades son mixtas en el sentido que hay de distintas procedencias, razas, culturas, lenguas, pero hay una fe en común. Entonces vamos a ver en qué consiste la crisis de los helenistas, siempre partiendo fundamentalmente de los hechos de los apóstoles. Aquí tenemos las primeras comunidades cristianas, que en sí decimos todo tenían en común, toda una maravilla. Todo. Bueno, vamos a ver, que no todo siempre es así. Lo único que lo vivieron de modo que superaron los problemas. Lo importante no es que una comunidad no tenga problemas, no tenga conflictos. Lo importante de una comunidad cristiana es que con la fuerza del Espíritu supere los conflictos. Porque muchas veces la paz se ha definido muy mal. Hay gente que define la paz como ausencia de conflictos. Y la paz no es una ausencia de conflictos. La paz es la superación del conflicto, porque el conflicto es normal en la vida humana. Lo único que no debemos dejarnos apresar por los conflictos. Entonces vamos a ver un poco la época del momento de aquellas comunidades, en qué contexto estaban. Había, oye, pues perdonar que me parecía que lo había traducido o debo haber hecho mal. A ver la siguiente. Bueno, es igual, lo pondré así, pero pensaba que lo había traducido. Es igual. Bueno, hay judíos, jueus es judíos en catalán, perdona que no se me haya escapado de este punto. Judíos en Palestina, en aquella época, hay 600.000 habitantes, tiene Palestina. Y en Jerusalén es una ciudad de 50.000 habitantes. Fundamentalmente, Jerusalén es una ciudad de turismo y de peregrinación. La gente va a visitar a Jerusalén, no es una ciudad de negocios, sino es una ciudad donde el templo tiene una fuerza impresionante de captación de visitantes, turistas, peregrinos, poco todo. Y fuera de Jerusalén, de Palestina, están los judíos de la diáspora. Judíos fuera de Palestina hay 5.400.000 habitantes. Es decir, la mayoría de los judíos, casi solamente un 10% está en Palestina y un 90% está fuera de Palestina. Por ejemplo, en Antioquía de Siria hay 500.000 de habitantes judíos y son negocios, los judíos se dedican a negocios. Son los negocios, negociantes, etc. Y los judíos de Palestina, a la izquierda ven Palestina, se abren fundamentalmente al oriente, a Mesopotamia, los de Palestina. En cambio, los judíos de la diáspora, como están dominados por Roma, el imperio romano, se unen a Roma, donde Roma tenía 1 millón de habitantes. Y también tienen a Grecia. Grecia, por eso, por ejemplo, en los textos del Nuevo Testamento se utiliza el griego. Y el imperio romano estaría por Alejandría 500 000 de habitantes y el imperio romano andaría por 60, 80 millones de habitantes. Por tanto, los judíos de Palestina, lo ven ahí, tienen relaciones comerciales con Oriente, Mesopotamia,
y tienen una inestabilidad, una cierta revolución y luchan por su independencia en el año 70 cuando el templo es destruido. Los judíos de la diáspora tienen estabilidad, en el momento aquel es la paz en el Imperio Romano, se dedican a los negocios y la prosperidad del comercio, donde la prosperidad sobre todo se consigue comerciando con Roma, que es la sede del Imperio Romano. Y entonces también sus relaciones comerciales son fundamentalmente con Roma, ¿no? Especialmente. En este contexto nos encontramos, porque fíjense que la mayoría de los judíos está fuera de Palestina. Vamos a ahondar un poco más este cuadro. Los judíos de Palestina, esto sí que ya está correcto lingüísticamente, lo que les he puesto. Entonces, los judíos de Palestina son una población más bien oprimida, empobrecida por los poderes locales, sometida al poder de Roma. En Jerusalén viven del turismo, de los servicios que genera peregrinaje, y reciben muchas aportaciones de los judíos de la diáspora, de los judíos que viven en el Imperio Romano y fundamentalmente con mucha relación con el mundo helenístico, con el mundo de Grecia, etcétera, la cultura helénica. El dinero les viene a chorro porque cuando esto es lo que ocurre, cuando un emigrante va a otro país y en su país no están tan bien, envía dinero a su familia. Pues esto lo hacían los judíos, incluso enviaban dinero por motivos familiares, si tenían familia ahí, y también por motivos religiosos, porque es dar dinero al templo. El templo es muy importante para los judíos, pero fuera de Jerusalén no hay el templo. El templo está en Jerusalén. Por tanto, el dinero lo mandan y de ahí viene que los judíos de Palestina no hace falta que trabajen mucho porque ya reciben el dinero, fundamentalmente me refiero a los de Jerusalén, reciben el dinero de los judíos de la diáspora. Entonces ven aquí un mapa de lo que sería el Imperio Romano, en aquella época, fíjense todo lo que ven también Atenas, toda la importancia, después el tema de Asia, etc. Vamos a ver en qué consiste el conflicto de los helenistas. Helenistas, volví, quiere decir influencia del mundo helénico, por tanto influencia de Grecia, de los que hablan griego, porque hay judíos que hablan arameo, evidentemente, y estos también, además, muchas veces de arameo, hablan griego. Son los helenistas. Fíjense en qué consiste el primer problema del capítulo 6. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos. Helenistas contra hebreos. ¿Por qué? Hablo de las comunidades cristianas, no estoy hablando de la sociedad. Porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Las viudas era un colectivo empobrecido por la circunstancia y que entonces necesitaban ayuda económica. Entonces resulta que las viudas de los helenistas recibían menos ayuda, una ayuda menor que las viudas de los hebreos, siendo unos y otros miembros de las mismas comunidades cristianas, pero teniendo dos procedencias distintas, los hebreos y los helenistas. Los helenistas también son judíos, igual que los hebreos, pero su cultura se ha forjado más fuera de Israel, fuera de Palestina, fuera de Jerusalén. Los 12, aquí viene el problema, hay una diferencia de trato, diferencia económica, de trato. Unas viudas son mejor tratadas que las otras. Razón, porque unas son de hebreos y otras son de helenistas. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos. Fíjense, los apóstoles convocan a todos los discípulos. Esto que ahora llamamos sínodo. Perfecto, aquí tienen un sínodo. Convocan a todos, a toda la asamblea. Venga, vamos a ver, vamos a tratar un problema que tenemos. Y dicen, no parece bien
que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas, por hacer esta distribución. Por tanto, hermanos, buscad de entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, de distribución de dinero, de ayuda, de alimentos, etc. Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hasta entonces los 12 se comprometían también a realizar estas funciones, pero hay un momento que es tanto el crecimiento, ya lo dice al principio, al multiplicarse los discípulos, que los apóstoles se dan cuenta que no pueden atender todo y tienen que hacerse ayudar de alguien que después nosotros daremos el nombre de diáconos. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea. La asamblea estuvo de acuerdo. Y es la asamblea quien escoge a 7. A Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, que será el primer mártir, el proto-mártir, Esteban. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración, fíjense que los apóstoles son quienes eligen, los elige la asamblea. Interesante esto. Y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Pero la asamblea no solamente elige, pero no impone las manos. Es decir, la asamblea elige, pero quien impone las manos son los apóstoles. La palabra de Dios iba creciendo. En Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Aquí parece que todo se cubre bastante bien, pero de entrada vemos que hay un conflicto. Vamos a ahondar en este conflicto. Entonces, la comunidad son una comunidad al inicio, las comunidades eran de judíos sin paganos. Paganos se entiende gentiles, es decir, gente no judía. Pues estas comunidades son solo judíos. Pero en las comunidades había como 2 grupos, en más o menos número, mayor o menor número. Había creyentes griegos, que son helenistas, los creyentes judíos griegos helenistas, los que se formaron de alguna manera, trabajaron en zona que se hablaba griego, y los creyentes hebreos que hablaban fundamentalmente la lengua aramea. ¿Y el conflicto en qué consistió? En la discriminación de la viuda de los helenistas en el servicio diario de ayuda a los pobres. Es decir, las viudas de los helenistas recibían menos atenciones que las viudas de los hebreos. Por tanto, parece ser, curiosamente, el primer problema de la comunidad cristiana, según los Hechos de los Apóstoles, es un problema económico. Pero también yo diría una cuestión, ¿solo un problema económico? Hay que ver que Lucas habla mucho de la economía, pero cuando Lucas habla de un problema económico, normalmente debajo del problema económico suele haber otro tipo de problema más profundo. La apariencia es económica, pero el problema es más profundo. Fíjense, por otra parte, la importancia de las viudas y los huérfanos. En Éxodo se dice, no vejarás a viuda ni a huérfano. Es decir, las viudas y los huérfanos eran unos colectivos, de alguna manera muy susceptibles de sufrir muchas carencias, y entonces había que atenderlos especialmente a las viudas y los huérfanos. Si te quejas, si clama a mí, no dejaré de oír si las viejas, si clama a mí, y las viudas o la viuda, si la veja, si clama a mí, no dejaré de oír su clamor. Se encenderá mi ira, esto es palabras, se lo pone en la boca de Dios, ¿no? Y os matará a espada vuestras mujeres, quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Es decir, si vosotros no tratáis debidamente a las viudas y a los huérfanos, vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos quedarán huérfanos. Es decir, os mataré a vosotros. Fíjense la importancia que da el tema del Éxodo
Éxodo, libro que narra la migración, a las viudas y a los huérfanos. Por tanto, cuando hablamos de viudas y huérfanos, no estamos hablando de un problema secundario, estamos hablando de un punto esencial en la vida de las comunidades, porque inspiradas en la palabra de Dios, veían que las viudas y los huérfanos merecen atención. Por tanto, criterios iniciales de solución. El primer criterio, punto de partida, es que los 12 lo hacían todo y atendían a las viudas de los helenistas y hebreos. Entonces, el criterio que quieren aplicar los apóstoles son aplicar el principio de repartir y delegar. Es decir, no lo vamos a hacer todos nosotros, vamos a delegar cosas para que lo hagan otra gente. Y entonces dicen, buscad de entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Fíjense qué perfil más alto reclama, llenos del espíritu y de sabiduría. Qué raro para repartir una comida, un dinero, esto, cualquier cosa. Y los nombraremos para este cargo. Nosotros los nombraremos, los elegirán ustedes. Y la razón que la justifica, que justifica este principio y que la envuelve, dice, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, hay varias propuestas, soluciones ya posibles. La primera es que los 12 que lo hacían todo, viudas, huérfanos, viudas, de helenistas y hebreos, a partir de ahora los diáconos griegos van a atender a las viudas de helenistas y hebreos. Por tanto, la situación inicial, el servicio recae en los 12. Entonces, si recaen los 12 son responsables de esta discriminación de viudas entre helenistas y hebreos. Cuidado, que se está en el fondo diciendo que son los 12 los responsables. Por tanto, delegar la responsabilidad del servicio a toda la comunidad y la quieren delegar en el sector de lengua griega. Es decir, que los griegos escojan entre ustedes una serie de personas, que serán los diáconos, y que estos atienden especialmente a sus viudas. Delegar en el mismo grupo la realización de funciones que antes eran unitarias. Elijan entre ustedes. Por tanto, ¿qué está haciendo la primera comunidad? Algo extraordinariamente interesante para nuestros tiempos de globalización. Reconocimiento de la diversidad antes que la uniformidad como principio de salvar la unidad. La unidad de la comunidad cristiana no se salva con la uniformidad, todos igual, se salva con la diversidad. Aceptemos situaciones distintas con el mismo corazón de unidad. Y entonces el servicio de las mesas, que tenía una conexión con la Eucaristía, todo esto no es un tema menor, aquí quizá no andaremos tanto, pero no era realizado directamente por los 10, no se concentran por los 12, no se concentran responsabilidades, se reparten responsabilidades. Por esto no es nada extraño el sínodo, ¿no? La iglesia sinodal, la iglesia participativa, todos formamos parte y todos podemos actuar. La segunda imagen de solución entonces sería que los servidores de origen hebreo-arameo cuidan de las viudas helenistas y hebreos, y los 12, pero los 12 también aceptan que haya 7 diáconos griegos que ayuden fundamentalmente a las viudas de helenistas. Por tanto, habrá 7 diáconos para las viudas helenistas y los servidores que eligen los apóstoles que están en la unión con los apóstoles, serán los que atienden a las viudas hebreas. Por tanto, la propuesta de los griegos es que lo hagan los 12, pero no será así. Si son griegos y lo han de hacer todo, descontentos los hebreos. Los griegos hacen los servicios de los 12 que continúan con los hebreos. No se verían libres de esta función. Los griegos piden que los 12 asuman el servicio que hacían los encargados. Entonces, esto no parece bien porque todas las soluciones tienen su problema. ¿Qué hacen los 12? Los apóstoles distribuyen el encargo, ya que el servicio no era realizado directamente por los 12. Respuesta de los apóstoles, repartir funciones y no recuperarlas. Delegar, en un sentido de unidad eclesial. Y esta es la resolución. Los 12 reconocen
que ambas orientaciones tienen un lugar dentro de la tradición genuina de Jesús, que no basta que sea judío, hebreo y tal, sino que incluso unas personas judías que han marchado a otros países hablando incluso otra lengua, etcétera, pueden estar dentro del sistema de Jesús, del movimiento de Jesús, sin problema. Entonces reconocen que ambas orientaciones tienen un lugar dentro de la tradición genuina de Jesús. La convivencia entre las dos concepciones se articula a través de un estatuto particular que reconoce la legitimidad de una estructura autónoma. Hay un estatuto particular diciendo, los hebreos tienen, los helenistas tienen 7 personas, los diáconos, que van a atender fundamentalmente a sus viudas, a las viudas de los helenistas. Y esto lo aceptamos todos, no ellos. Todos estamos de acuerdo en que sea así. Por tanto, la resolución se basa en una delimitación de la misión. Los 12 conservan todavía su papel para la comunidad tradicional y los diáconos son para los helenistas. No sé si se va quedando claro, ¿eh? Y entonces, el problema, lo vamos a delimitar un poco más, la discrepancia en la comunidad primitiva no se redujeron a un asunto económico administrativo. O es que unos reciben más que otros. No se reduce al uso de una lengua específica, griego o hebreo. A veces en las comunidades puede haber problemas lingüísticos. No es esto la esencia del problema. Todo esto representa solo el exponente más externo de la diversidad de cultura. ¿Qué ocurre cuando en una comunidad hay culturas distintas? Hay razas distintas, hay lenguas distintas, maneras de entender las cosas distintas, perspectivas diversas. Se evalúan las cosas de otro modo, actitudes, costumbres, en fin, concepciones doctrinales. Un problema económico esconde un problema doctrinal. Aquí en el fondo, Lucas ha hablado de un problema económico. Pero ¿cuál es el problema doctrinal de fondo? El problema doctrinal es que se enfrentan dos tipos de judaísmo. El judaísmo palestinense, centrado fundamentalmente en Jerusalén, y el judaísmo de la diáspora, los que vienen de países que han vivido fuera, tipo los helenistas. Y vamos a analizar 4 puntos que son de diferencia, que hay diferencias. ¿Qué piensan los judíos palestinos de la ley? Para ellos está vinculada a la tradición y a la costumbre y tienen un predominio de la interpretación literalista de la ley, la letra de la ley. La ley es importantísima. Pero ¿qué ocurre cuando un judío vive fuera de Palestina, fuera de Jerusalén, donde hay muchas lenguas, muchas leyes distintas de la ley judía? Hay conceptos filosóficos, culturales distintos. Los judíos de la diáspora están influidos por la sabiduría y la filosofía del entorno, una filosofía helenística que no tiene que ver con el pensamiento palestinense. Y además también hacen una interpretación, pues más o menos alegórica, adaptada a la circunstancia donde viven. Aquí ya tenemos 2 puntos de vista distintos sobre la ley. El culto, que nosotros decimos la liturgia, ¿no? El culto de Palestina, ¿dónde está situado? En el templo. Y en el templo se hacían sacrificios. El templo es el centro de la espiritualidad palestina. El templo es el meollo de Jerusalén. En cambio, los judíos de la diáspora no se centran en el templo, no lo tienen. Los de Jerusalén, por poco que caminen, siempre ven el templo. Los de Palestina que van de vez en cuando a Jerusalén ven el templo, visitan el templo. Es una maravilla visitar esto, ¿no? Pero los que viven fuera, es imposible.
Nada más tienen que volver a Jerusalén para visitarlo. Pero en su vida ordinaria no lo ven, no lo ven, no lo ven. Entonces, ¿qué hacen? Los judíos de la diáspora se centran en la sinagoga. Y allí el centro no son los sacrificios, es la palabra de Dios, los textos bíblicos. Es lo mismo para una comunidad que se centra en el templo, en los sacrificios, que en la sinagoga y en la palabra. Y claro, si conviven judíos palestinenses con judíos de la diáspora, ¿eso cómo funciona? Tienen mentalidades muy distintas. Y aquí es donde a veces se pueden producir los problemas. Y que las viudas de los de la diáspora recibieran menos de los de Palestina es que los de Palestina estaban en su lugar. Las primeras comunidades estaban allí. Entonces, los otros no se veían de todo tratados bien porque tenían otro esquema distinto. Era la sinagoga, la palabra, el templo, focalizaba la atención sobre los sacrificios, ofrendas y limosnas. Que incluso Jesús, en un momento crítico, tiene que decir, habéis convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. Había mucho dinero que corría por el templo. ¿Qué hacen los judíos en la diáspora? Ellos se mantienen judíos y mantienen su amor por el templo, pero es un amor que no lo pueden vivir cada día. No obstante, estas obligaciones del templo, de visitar el templo, etcétera, las sustituyen con sustanciales aportaciones económicas. Se hacían colectas y se enviaban a Jerusalén. Por esto el templo de Jerusalén tenía tanto dinero, porque no solamente recogían dinero de los peregrinos que iban allí, sino el dinero que enviaban los judíos que estaban en la diáspora. Como ocurre, ya digo, en muchas familias hoy día, cuando uno va a otro país mejor situado, deja a su familia en situación más precaria, va allí y manda dinero para su familia. Pues algo parecido hacían con el templo. Y Roma, para los judíos de Palestina, mantienen una relación de oposición, de lucha contra Roma. No les gustaba para nada el dominio romano, porque lo entendían como una potencia invasora que es necesario destruir y ahuyentar. En cambio, los judíos de la diáspora no veían a los romanos como unos enemigos, sino con personas con las que podían hacer negocios. Por tanto, lo importante es que los romanos pudieran convivir bien entre todos, con ellos, pero les garantizaran la protección, que el ejército romano garantizara la protección, diera seguridad a sus negocios, a sus posesiones, a sus talleres, a sus tiendas, etc. Por tanto, para ellos es el espacio en el cual se vive y se ha de buscar su protección. Porque si no son los romanos los que dominan, serán otros. Por tanto, tampoco les entusiasma luchar contra los romanos. Dice, bueno, si los romanos no, ¿qué? Vendrán otros a dominar en vez de los romanos y nosotros siempre estaremos dominados. Pues vamos a entendernos con los romanos y a sacar la mejor tajada posible para seguir adelante. Entonces ya ven que en la comunidad cristiana hay dos grupos, en las primeras de Jerusalén, hay dos grupos marcados de judaísmo. Es el mismo judaísmo, pero hay dos grupos marcados. Entonces, la comunidad cristiana tendrá que vivir la unidad con esta diversidad de planteamientos. El tema de las viudas lo único que está poniendo en evidencia es la diversidad de componentes que tiene la comunidad cristiana. No sé si queda clara la idea, espero que sí quede claro. Entonces, en resumen, ¿qué pasa? El grupo de los 12 da un estatuto especial. Bueno, aquí también me parece que esto, bueno, tendría que haber traducido esta diapositiva. Da un estatuto especial al grupo de los 7. El grupo obtuvo el derecho a 3 cosas, recibió en positivo, los diáconos. Organizarse de forma diferente. Unos son los 12, otros son los 7. Por tanto, esto tenían una forma de organizarse. Segundo, desarrollar la tradición de Jesús según sus particulares perspectivas. Es decir,
nosotros vamos a seguir a Jesús, teniendo en cuenta que tenemos algún matiz propio, unidos a Jesús, con acentos distintos. Voy a poner ejemplo, ¿no?, de la Virgen María. La Virgen María es venerada prácticamente en todos los países del mundo, y sin embargo cada uno le da su nombre, ¿no? Es decir, hay particularidades, particulares perspectivas que tiene cada uno, en la que supone que crees en la Virgen, por ejemplo, pero pones tu sello particular de cultura. Entonces también la tradición de Jesús es acogida con su sello particular, sin que esto signifique una ruptura de unidad, sino que es una pluralidad dentro de un concepto unitario de un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo, ¿no? Es decir, un poco en este sentido. Y también ser reconocidos como herederos legítimos de la tradición de Jesús en virtud del aval obtenido. O sea, no es que yo me lo invento, a partir de ahora nosotros nos separamos y hacemos nuestra vida, no. Los diáconos reciben el reconocimiento, el aval de los discípulos, de los apóstoles. Es aquí el punto en clave, porque esto hay que ver de dónde viene este aval, porque si no cada uno se montaría su cristianismo. No, no. Hay una transmisión a través de los apóstoles, y entonces hay que acogerse a esta transmisión, no inventarse ahí cada uno su propia iglesia. En definitiva, ¿qué reacciones ocurrieron? Los opositores a la orientación helenística, es decir, los que se oponían a que esto siguiera adelante, los que se oponían a este estatuto particular, acudieron al Sanedrín para neutralizar las tendencias disgregadoras que han apuntado al horizonte. El sector comunitario, más observante y tradicionalista, no acepta la decisión del grupo de gobierno. Y entonces recurre a una autoridad externa superior, que es el Sanedrín. Van, como diríamos ahora, tribunales civiles, ¿no? Pues van a un tribunal religioso que no es dentro del movimiento de Jesús. Van a otro tribunal. Al recibir denuncias y acusaciones, este organismo del Sanedrín pondrá en marcha el procedimiento administrativo establecido para estos casos, cuando debe actuar de árbitro en una controversia sinagogal particular. Como si dos sinagogas tuvieran un problema, pues Sanedrín tendrá que arreglarlo. Pero esto no era un problema de sinagoga, esto es un problema dentro del cristianismo. Esto es lo interesante. Pero hay algunos que buscan el apoyo externo, el Sanedrín, para mantener su dominio sobre la comunidad. Y por esto, segundo punto, se acusa a los 12 de haber claudicado ante los helenistas. Se persigue a los diáconos. Recordarán que el primer protomártir de Jesús es Esteban, un diácono helenista. Y se expulsa a sus seguidores. Por esto, no es nada raro que en Jerusalén se queden los tradicionalistas y los simpatizantes del helenismo que no se habían comprometido por la polémica. Por ejemplo, Bernabé, y ahí pongo las citas, o Juan Marcos. Se quedan los tradicionalistas hebreos, que los de siempre, de toda la vida, que lo quieren a su modo, porque no se abren a sus hermanos que tienen otro concepto distinto, ni se abren a los apóstoles, porque los acusan de haber claudicado. Y también quedan los simpatizantes del helenismo, pero que no se habían comprometido mucho con el tema. Y hay que notar una cosa como último punto, que el aval, el reconocimiento que reciben, no se puede revocar una vez dado. Si le dieron este aval, se mantiene. Tienen connotaciones similares a la concesión de la herencia primogénito, por ejemplo, entre Jacob y Esaú por la primogenitura. Si te han dado un aval, esto se mantiene. No es vuelta atrás, ahora sí, ahora no, no. Se ha dado un aval con seriedad, se ha hecho con seriedad, adelante. Estas son las reacciones. Y entonces las consecuencias, ¿qué pasó? Fíjense si fue gordo el problema.
como consecuencia de la actuación del Sanedrín o de la oposición comunitaria, o las dos cosas a la vez, los helenistas más representativos deben huir. Los que lucharon más en primera línea tienen que huir. Y se deshace el grupo de los 12 que se convierten en víctimas de sus decisiones al servicio de la unidad. Lo que han buscado los 12 es la unidad de la comunidad cristiana. La oposición quería la unidad cristiana de forma uniforme, que es la mía, claro, evidentemente. Debe haber unidad, pero según mis criterios. El tema de este grupo. En cambio, los apóstoles dicen, no, la unidad admite una diversidad, la unidad se puede mantener en la diversidad. Y esto es lo que optan realmente los 12. Segundo punto, dice, esto da paso a un nuevo grupo de gobierno que conserva Pedro, se añade Jaime, hermano del Señor, y Juan, con el sobrenombre de Marcos. Las columnas, ya verán que son 3, estas son llamadas columnas en la epístola que San Pablo escribe a los Gálatas. La tradición evangélica del triunvirato más íntimo de Jesús por asimilación de nombres puede ser desarrollada a la sombra de esta situación para iluminarla, la tradición evangélica. Y a partir de aquí, de esta crisis, el cristianismo se dispersó y divulgó, y el que se divulgó fue el de matriz helenística, es decir, los cristianos de matriz helenística, los más comprometidos, salieron de Jerusalén, fueron a otros países. Por tanto, esta crisis, de algún modo, benefició la extensión del cristianismo, porque migraron por la intransigencia de algunos de estos grupos hebreos. Inmigraron, fueron a otro lugar, querían seguir viviendo los valores y la tradición de Jesús, pero tenían que hacerlo fuera, porque allí estaban y les hacían la vida imposible, los perseguían, incluso si fuera necesario matarlos. Esto se vivió. Esto es lo que dicen los textos. Léanlo desde esta perspectiva y verán que es muy interesante porque arroja una luz particular sobre el tema. Bueno, entonces, si les parece, podríamos quizá abrir un momento porque ahora voy a pasar al siguiente punto, que es la predicación a los gentiles y la circuncisión. Sería el segundo caso que estudiamos en tema migración. Pero supongo que, espero que haya acertado en presentar el tema de modo que se vea la importancia de la migración o de comunidades mixtas en culturas y todo esto, cómo hacer una comunidad unida cuando se han producido migraciones. Bueno, entonces, si les parece, tanto los instructores aquí, ¿no? Como dice, pueden hacer, y Freddy, si quieres, Sí. han formulado alguna cuestión, pues con mucho gusto, mi Nuria, ¿no? Intentaría responder alguna cuestión. No sé si ha quedado claro, si primero quieren, antes de preguntar, alguna aclaración, porque es un tema de una cierta complejidad, ¿eh? No es un tema fácil captarlo, pero sí que vemos las consecuencias, ¿eh? Las consecuencias son muy importantes y después nos arroja mucho a luz sobre nuestras comunidades cristianas actuales, que a veces nos peleamos demasiado en vez de unirnos por la fuerza del Espíritu. Sí, yo quería como intervenir y creo que por aquí la gente que está de Panamá puede un poquito también respaldar comentando. Fíjate que es que en el Darién, donde están pasando muchos migrantes, está sucediendo este conflicto en una pequeña comunidad cristiana porque esto de repartir y delegar, como es la migración tan masiva y tan tremenda, está generando un conflicto a lo interno de la comunidad porque dicen, bueno, sí, es que atender a los migrantes que están de paso está bien, pero son muchos y hay un templo
que es una capilla pequeñita que está sirviendo para recibirlos, pero está generando, aparte de ese conflicto interno, está también molestando a las personas que mm, se aprovechan de esta situación. Entonces la iglesia queda como la que está queriendo ayudar, pero estorba a una pequeña mafia que no quiere hacerle bien a los migrantes. Y por otro lado está la policía como queriendo incluso que ya no se atienda en esa capillita a los migrantes. Eso está generando mucho conflicto y hay división en este sentido. Algo que pudiéramos traer a nuestro hoy, ¿verdad? Porque para mí una de las cosas que más me resuena de lo que tú has presentado es la cuestión de la sacramentalidad de la vida. Cómo es difícil percibir más allá de la raza y de las fronteras, que me encanta cuando tú lo defines como cicatrices, nos termina golpeando y nos termina dividiendo o enfrentando en las comunidades, sea iglesia local, sea región en donde pasa este tipo de realidades. Ujú. Mientras buscas alguna otra intervención de estas, yo pienso que cuando explico estos temas me da la impresión que estoy hablando del 2022, no de las primeras comunidades, Sí. que son problemas actuales. Ujú. Es decir, esto de algún modo se repite actualmente con otros formatos, otras caras, pero el fondo nos ayuda también a entender por dónde los apóstoles enfocaban los temas. Entonces, ver estos criterios de enfocar los temas de solución, sabiendo que hay problemas, porque efectivamente, con todo lo que has contado, Federico, es que hay problemas a la fuerza, tiene que haberlos, es que la situación es dramática en muchos momentos, ¿no? Sí. ¿Hay alguna otra intervención, alguna otra cuestión? Sí, yo veo en el chat que Emi de Aparicio pues te da las gracias por esta iluminación, ¿no? De la influencia de la migración en los cambios culturales, ¿no? Y Sheni de Santos comenta que pareciera que en el conflicto de los helenistas aparecen siempre los que quieren ser los protagonistas y descalificar a otros. No comprendieron el mensaje de Jesús que recoge Lucas en el capítulo 9, versículo 49. Tendremos que buscar ahí. Ujú. Sí, y Y en está eso, dime, sí, la pregunta que hace Griselda. sí, Eh, sí, Freddy, ella, adelante. ella está preguntando que cuál sería la situación de, de la migración, sobre todo de los pueblos que viven en pobreza, que niega la estancia cuando se vuelve a la tierra, o cuando cuando se migra, pero se quiere volver y las situaciones de pobreza complican más la situación. Eso es lo que Griselda trata de... Hay una repetición, ¿no? Se está repitiendo, ¿eh? El sonido. Ayer nos daba esto, también en la conferencia había como un eco que se repetía así. Pues entonces, la pregunta es a mí directamente o es que a ver cómo es exactamente, porque ¿quiere algo la pregunta que han formulado ahora, la intervención? Sí, creo que Pues es un más comentario. sí, es como el comentario de que la situación de pobreza de los pueblos
hace que también se niegue el retorno de los que tal vez vuelven de la migración, pero que no les ha ido bien, ¿verdad? Este retornar de la gente que ha querido migrar y tal vez no ha podido, y cuando vuelven reciben el rechazo también de la comunidad. Bueno, una cosa que se puede percibir actualmente a nivel internacional, cada vez están creciendo más los grupos políticos en bastantes países donde se cierra la puerta a toda emigración, no, a toda la emigración no siempre, sino a una emigración selectiva los permiten y a otros no. Entonces, esto hay una corriente muy problemática en ese sentido. El Papa es muy crítico, Papa Francisco es muy crítico en esto, ¿no? Porque él es muy favorable a dar la mejor solución humanamente posible a la gente que se ve obligada de alguna manera a emigrar, a migrar, a ir de un país a otro, ¿no? Pero hay otros que se cierran y que no quieren saber nada porque supone que hay determinados bienes de este país que tienen que dedicarse a abrirse a otras situaciones y no solamente a los propios nativos del país, ¿no? Entonces, hay un cierto egoísmo muy fuerte también en algunos países por determinados partidos políticos o corrientes políticas, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado actualmente y que además no es un problema de un lugar solo, es un problema internacional. Y esto ya lo hemos visto, ¿no? No hace falta poner ejemplos claros porque los tenemos en mente, ¿no? Tanto en Europa como en América Latina, etcétera, en esos países, ¿no? Bien, entonces, ¿les parece que sigamos? ¿Están cansados? ¿Podemos seguir? No, por favor, sigue. Venga, vamos a otro caso. Sí, adelante. Lo que hago es, he estudiado dos casos, presento, después lo podrán ver con las diapositivas, cuando si alguno lo quiere releer, pues podrá ver los textos y todo esto, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué significa esto. Hay un momento en que los judíos se extienden, concretamente Pablo, que es lo que voy a poner como prototipo de esta situación, marcha fuera de, digamos, de Palestina y tal, y entra en contacto con estas comunidades que se han ido formando con gente que ha salido de la crisis anterior, y entonces viene un nuevo problema. Fíjense aquí, Pablo, los viajes misionales de Pablo. Cada uno va con un color distinto. Fíjense hasta dónde llega y el viaje final que realiza hasta Roma, donde muere. El último viaje, es el más alejado. Y lo demás lo tienen todo aquí, los distintos viajes. ¿Se han fijado que cuando lo consultan, por ejemplo, en la página del Vaticano, verán que cuando el Papa hace un viaje a un país, siempre le llaman viaje apostólico? Número tal. Viaje apostólico. Pues bien, aquí los viajes apostólicos de Pablo son en este sentido, va recorriendo lugares, es una auténtica migración. Va por un lugar, por otro, viña y tal. Entonces, vamos a reconstruir el conflicto, otro conflicto, que aparece en Hechos, los capítulos 11 y 12. Hay una práctica misional. Cuando Pablo y otros cristianos están en otros países, que no son judíos, y que no todos son judíos, como ocurría con los helenistas, hay gente del país que les escucha, les parece magnífica la propuesta y quieren hacerse del movimiento de Jesús. Oye, yo esto sí, yo me apunto a esto. Hay una nueva práctica misional y es que la predicación de Jesús, la predicación que los apóstoles, los discípulos, las comunidades hacen sobre Jesús, ensancha a los destinatarios. Entonces los gentiles, los paganos, los gentiles, los que no son judíos, lo escuchan
Y algunos de ellos dicen, oye, pues yo me apunto. ¿Pero qué sucede? Problema. ¿Un gentil puede convertirse en judío? Según la tradición de Jesús, ¿es legítimo que los gentiles se conviertan en destinatarios de la buena noticia de la salvación? Jesús no había venido solamente para los judíos y ahora también tiene que salvar a los otros. ¿A dónde vamos? Jesús es para los judíos. ¿Es legítimo decir que los destinatarios, que los gentiles pueden ser destinatarios de esta predicación? Utilizar la tradición de Jesús para atraer a los gentiles al judaísmo, a los gentiles, no es un uso impropio que transgrede su finalidad, ya que la revelación es exclusiva de los judíos. Entonces aquí hay un conflicto de bemoles, un conflicto enorme, porque significa que la revelación va más allá de los judíos. Fíjense las dificultades que tiene Jesús cuando habla de los samaritanos, cuando ya habla de los que no son creyentes, ¿no? O sea, no son creyentes en el sentido que no son judíos. Y Jesús interviene en determinados momentos. Menudo problema. Vamos a ver cómo se resuelve. La resolución del conflicto. Llega a Jerusalén la noticia de que en algunas ciudades que no están en Palestina, sino fuera, en otros países, las comunidades tienen también presencia de gentiles, de gente no judía. Pero ¿cómo puede un no judío meterse en una comunidad cristiana? Entonces esto hay que analizarlo, pero vamos a ver cómo puede ser esto. Jesús, el mensaje de Jesús es para los judíos. Fíjense el sentido exclusivo que tiene esta idea, la idea de que nada más es para los judíos. Cuando Jesús dice, sed testigos hasta los confines de la tierra, los judíos no están hasta los confines de la tierra, no estaban nada más que en una zona muy localizable. Pero hasta los confines de la tierra, el mensaje de Jesús no es a todos. Y sin embargo, no, esto no. ¿Qué hace Jerusalén? Jerusalén envía la misión supervisora de Bernabé. Bernabé, vete allí a ver qué pasa y cuéntanos. Entonces no tenían WhatsApps, ni tenían móviles, ni tenían tablets y todo esto. Entonces hay que mandar gente directa, no había videoconferencias como ahora. Bernabé, busca el apoyo de Pablo y entienden que la práctica entra dentro del estatuto otorgado a los 12 de los helenistas. Es decir, Bernabé y Pablo entienden que si cuando hubo un problema de los helenistas se resolvió de un modo abierto, pues ahora que los paganos, los gentiles, quieren convertirse en cristianos, pues nosotros también lo vamos a aceptar, ¿por qué no? Jerusalén envía nuevas misiones supervisoras más contundentes, incluso unos profetas que llegan hasta las amenazas, porque consideran que se va demasiado lejos. ¿Qué es esto de aceptar gentiles? ¿Qué es esto de aceptar paganos? No, 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 no. Aquí tiene que ser judíos y basta. Ya hicimos mucho aceptando los judíos helenistas y no solamente hebreos, que es lo que tendría que ser, y ahora nosotros nos hemos de abrir a todos estos, ni hablar. Y entonces se produce lo que a veces se ha llamado concilio de Jerusalén, que de concilio tenía muy poco porque eran unas conversaciones entre muy poca gente, el acuerdo con Jerusalén. Pero fíjense que es interesante, los problemas se producen y Pablo podía haber dicho, pues nosotros hacemos lo que nosotros queremos. No, no, no. Pablo nunca pierde, de algún modo, la comunión con Jerusalén. Porque la iglesia se puede criticar siempre, pero si pierdo la comunión, pierdo la iglesia. Hago mi iglesia. Y esta es una tentación muy fuerte cuando hay una gran pluralidad y hay conflictos y situaciones. Que cada uno se haga su chiringuito. Entonces, la discusión se resolverá con un diálogo directo con los responsables de la comunidad madre, la de Jerusalén. Ellos aceptan
la comunidad de Jerusalén. Estarán o no de acuerdo, pero lo aceptan. Para clarificar los términos del aval otorgado y eventualmente para complementarlo. Pablo y Bernabé aportan un donativo como signo de la voluntad de comunión. Fíjense que otra vez Lucas, que es el autor del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de Lucas acaba en Jerusalén, los Hechos de los Apóstoles empieza en Jerusalén y abarca a todo el mundo, ¿no? Entonces, Pablo y Bernabé aportan un donativo, también hay una parte económica que aportan, porque ellos creen estar en comunión, y la comunión no solamente es comunión de ideas, es comunión económica también, de ayuda. Vamos a reconstruir el conflicto. El grupo de gobierno de las columnas, de estos tres que antes hemos dicho, las columnas, que ya no eran todos los apóstoles, pero sí Pedro, resuelve avalar nuevamente a los helenistas y el proceso de Antioquía. A lo mejor estuvieron 2-1, o sea, 2-1, la votación, vete a saber. La decisión provocó la rebelión o resistencia de una parte de la comunidad que comprometió la continuidad del grupo de gobierno, el cual se dispersó. Por tanto, hubo una rebelión y una resistencia de la comunidad. Fíjense que siempre en toda comunidad cristiana, cuando hay un conflicto, hay un grupo de resistencia que se creen los poseedores de la esencia y de todo de la comunidad y que al final acaban echando a los demás, en vez de intentar acercarse, aproximarse, superarlo, integrar, de tener comunión, ¿no? Jaime, el hermano del Señor, quedó como presidente de un colegio de ancianos típico de una sinagoga. Así se resolvió. Pero ¿cuál era el problema también? No solamente era si los gentiles podían ser discípulos o pertenecer a las comunidades de Jesús, a las comunidades cristianas. En Actas 15 se produce un nuevo episodio de este conflicto. Y es, si los judíos convertidos al judaísmo de la tradición de Jesús deben circuncidarse o no. Es decir, un gentil, si un gentil quiere hacerse seguidor de Jesús, tiene primero que hacerse judío y después cristiano, o puede directamente hacerse cristiano. Este es el problema. Porque si primero se tiene que hacer judío, se tiene que circuncidar. Si no hace falta hacerse judío, no hace falta que se circuncide, porque para los judíos la circuncisión es vital. Entonces, el gran debate sobre la circuncisión son sobre estos dos puntos de los Hechos de los Apóstoles. Primero, si no se hacen circuncidar de acuerdo con la ley de Moisés, no se pueden salvar. Por tanto, la salvación no la da Jesús, la da la adecuación a la ley de Moisés. La otra posibilidad es, creemos que tanto nosotros como ellos estamos salvados solo por la gracia de Jesús el Señor, no porque si estamos circuncidados o no. Esto es el Antiguo Testamento. Ahora con Jesús da igual que seas judío, que seas gentil, la importancia es tu fe en Jesús, la gracia de Jesús el Señor. Porque fíjense, si aquí acudimos, por ejemplo, a la Biblia de Jerusalén, ¿no? Es interesante que a veces esto no nos hemos dado cuenta, pero en el capítulo 15 llega a decir lo siguiente. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no pueden salvarse, no se pueden salvar. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña entre Pablo y Bernabé con algunos de ellos. Y por esto fueron a Jerusalén a tratar esta cuestión. Una discusión no pequeña. Menuda discusión sería. Por tanto, las primeras comunidades, que era todo una balsa de aceite, no, como nosotros, tenían sus problemas. Y además eran problemas inmensos.
que como los apóstoles y los responsables lo resolvieron bien juntamente con las comunidades, gracias a esto nosotros, imagínense si el cristianismo lo hubieran reducido a los judíos. Prácticamente casi ninguno de los que estamos aquí, a no ser que haya alguno de procedencia judía, seríamos cristianos. No podríamos. ¿Se dan cuenta? La importancia de tomar bien una decisión. Y ahí la tomaron. El Espíritu Santo efectivamente ilumina y da la fuerza, ¿no? Entonces, aquí tienen dos opciones. Los gentiles, para convertirse a la tradición de Jesús, líneas amarillas, flechas amarillas. Primero, tienen que hacerse judíos, por tanto, se circuncidan y después pasan a la tradición de Jesús. Esto lo defendían los más, digamos, tradicionalistas, por decir así. El grupo este que no, primero que sean judíos. Yo para ser de Jesús tengo que hacerme judío. No es que ser judío sea malo, pero, a ver, es que yo no tengo por qué ser otra cosa para ser cristiano. Entonces, yo lo que puedo hacer, línea verde, flecha verde, me hago la tradición de Jesús, acepto la fe en Jesús y punto. Recibo bautismo, bueno, ya está, y entonces me hago la... Pero yo para ir a Jesús tengo que pasar por el judaísmo. Fíjense que los dos caminos son muy distintos. Los dos llevan a Jesús, pero uno y otro son diversos. Por esto celebraron la Asamblea de Jerusalén. A veces prefiero decir asamblea porque concilio, comparado con Vaticano II, y te parece una enormidad. No. Fueron pocos los que estuvieron ahí discutiendo a fondo el tema y que decidieron, porque en Jerusalén las columnas, los tres, tuvieron que dar su aval. Al final dieron su aval. Es decir, sí, adelante, los judíos, los gentiles pueden ser cristianos sin necesidad de circuncidarse. Para llegar a esto, la discusión no fue nada fácil. Porque la discusión era si la exención de la circuncisión, es decir, que no se circunciden, era temporal. Bueno, por ahora no, pero después que se circunciden, ¿eh? Los primeros meses no, pero sí que después se circunciden. Otro, bueno, por motivos pedagógicos, por ahora que no se circunciden, pero sería bueno que lo hicieran tarde o temprano. Yo creo que tendrían que hacerlo porque Jesús también se circuncidó, por tanto nosotros, ¿por qué no? Etcétera. Y una tercera idea era una suspensión indefinida y definitiva. No tienen por qué circuncidarse y basta. No tienen por qué. Si lo quieren hacer, que lo hagan, pero no tienen por qué. Y si uno lo quiere hacer, puede ser cristiano y punto. Y no hace falta que se circuncide. El cambio, fíjense. El debate que plantea esta cuestión no es irrelevante. Teóricamente, Dios solo quería que se cumpliera la ley, pero si un gentil cumplía toda la ley, excepto la norma de la circuncisión, no podía incorporarse a la alianza. Por tanto, tenía que circuncidarse si quería cumplir toda la ley. ¿Pero qué ocurría? Que la circuncisión entonces era más importante que la ley, era el acceso a la salvación, era la condición sine qua non. Por tanto, lo importante era que te circuncides, porque si no cumples esto, pero claro, si ahora uno se podía integrar en la alianza y disfrutar de todos sus beneficios sin la circuncisión, quiere decir que ha cambiado el instrumento necesario, a través del cual se hacía posible acceder a la salvación. Si la circuncisión ya no es el instrumento de salvación, ¿qué es? Algo en el judaísmo se estaba trastocando. La respuesta final. ¿Cómo se llega a la salvación? Todo el judaísmo se formuló esta pregunta. Sobre todo después del año 70, cuando se hundieron muchas seguridades del judaísmo. Los fariseos dieron una respuesta, los cristianos otra. ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos? ¿Cuál fue la respuesta de los cristianos?
Cada uno eligió el medio que le había de conducir a Dios. Los fariseos, la ley. Los cristianos, Jesucristo. La ley decía que había de circuncidarse. Jesucristo, la fe no pide eso. Fíjense que no es tema menor, ¿eh? Por esto muchas veces en las comunidades cristianas o gente que predica o que anuncia o que hace catequesis, cuidado cuando se pone un exagerado acento en la ley. La ley es importante, ¿eh? Pero la esencia del cristianismo es Jesucristo. La ley no es la que salva, salva a Jesús. Y esto entenderlo en aquella época no era difícil porque los cristianos, los que habían nacido gentiles paganos, estaban en otros lugares y todo esto, pues también se querían hacer cristianos. Entonces era Jesús el que los salvaba. No tengo que hacerme judío para tener la ley de los judíos y entonces yo ya me podré, y circuncidado encima, ya me podré pasar al cristianismo. Bien, entonces, visto esto, ahora podemos abrir un segundo momento de intervenciones de cómo lo ven esto, ¿no? Porque es un tema crucial este de aquí. Es un tema crucial. Si quieren, abrimos un momento si hay alguna intervención. Freddy, ¿eh? y Nuria pueden, si hay alguna pregunta que han leído en los chats o lo que sea, no se queda claro, supongo, ¿no? Y como esto afecta a todos los colectivos, porque a veces cuando una comunidad acepta gente, que le digan la parte esencial, pero que no hagan aceptar cosas que son secundarias. Sí. No poner obligaciones que no son. Claro, yo mantengo lo que me hacías meditar hace un momento sobre la sacramentalidad de la vida, porque en algún momento incluso llegamos a decir como iglesia de manera pretenciosa que fuera de nosotros no había salvación. Se llegó a decir fuera de la iglesia no hay salvación, fuera de los sacramentos no hay salvación y fuera de, habría que decir incluso en esta perspectiva de migrantes, fuera de esa realidad de vida o fuera de esa comunión de vida, es que no hay salvación, pero ¿cómo ampliarlo? Porque a veces nos reducimos y nuestra mirada es muy corta y terminamos siendo también legalistas. Sí, a mí me hacía pensar lo que nos compartías un poco, cuáles son nuestras leyes hoy, ¿no? O sea, qué cosas ponemos por delante y a veces exigimos a los demás a distintos niveles, comunitario, de familia, ¿no? Y de hecho no va a ningún sitio, porque como tú decías, no es lo fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que el Concilio de Jerusalén nos da una apertura, ¿no? y una invitación a enraizarnos en lo central y ya está, ¿no? Y tener ahí miras amplias para poder recibir a todos con su diversidad y con sus aportes a todos los niveles también, ¿no? Sí, no sé si también los que siguen la conferencia quieren opinar algo, sería importante escuchar sus apreciaciones. Sí, por ejemplo, en este tema de la circuncisión que sí tiene esa preeminencia o relevancia para el judaísmo, ¿verdad? Precisamente por ser el vínculo con la alianza o ser portadores de la bendición de Dios. Pero si era lo esencial o no, porque parece que la cuestión aquí ¿eso es lo esencial del nacimiento de Jesús o de hacerse cristiano ahora para otras culturas, para otras coordenadas, para
otra manera de comprensión de mundo y de vida, aparece por ahí eso también, ¿verdad? Ujú. Mira, tenemos aquí una pregunta de Norberto que nos pregunta, con las dos opciones, ¿los cristianos son los que definitivamente dijeron no a la ley o hay aún cristianos que siguen parte de la ley judía? Es una pregunta más como para aclarar, ¿no? Bueno, aquí yo no he desarrollado todo el tema, la esencia del tema está aquí. Pero fíjense que después sería un tema muy debatido porque habría que ir a los textos. Pero recuerdan que después hablan de comer carne y de no comer la carne de ídolos, no sé qué, unas cuantas prescripciones menores. Es decir, como no he ganado la batalla aquí, creo unas leyes de rango menor, pero que tienen que obligar. Y fíjense, por ejemplo, que es muy interesante, que la circuncisión es una vez a la vida, y solamente a los hombres, además. Pero si yo pongo normas de alimentación, es cada día. Entonces, el peso de la norma es mucho más impositivo, es diario, es presente, etcétera, ¿no? Entonces, también aprueban una serie de normativas después que Pablo de alguna manera decía que va todo esto, ¿no? Y entonces, cuando yo he perdido la batalla a lo grande, intento recuperar el terreno con cosas pequeñas, pero imponiéndolo. Y estas son tácticas que a veces, lamentablemente, en algunas comunidades se pueden imponer. Ya que no he ganado la gran batalla, hago batallitas que ya que no puedo dominarlo todo, domino mi parte, mi partecita. Esto sería un tema que sí que habría que ahondar seriamente. Es un tema muy importante porque en aquel momento se nota exactamente que hay un... Imaginemos, por ejemplo, si hiciéramos una cierta revisión, ¿no? Basta ver, por ejemplo, la postura de Jesús con el hombre de la mano seca, ¿no? Que es un sábado y entonces le ponen el centro. Siempre Jesús dice, lo puse en medio, porque Jesús cuando cura, cuando toca temas importantes, siempre es en medio. ¿Y quién pone en medio? La ley no, pone en medio la persona. La ley ilumina la situación personal que uno debe vivir, la ilumina, pero quien está en el centro es la persona. Bastaría ver cuando los apóstoles discuten quién es el más importante de entre ellos. ¿Y qué dice? ¿Quién es el más importante? ¿Qué hace Jesús? Porque ellos se callaban ya que habían discutido de esto, ¿no? Lo reúne y en medio, ¿a quién pone? A él con un niño. Es decir, el niño es sin derechos, la persona sin derechos. Cuando la comunidad cristiana tiene como centro a Jesús y a los pobres, a los marginados, a los sin derechos, esta es la comunidad cristiana. Cuando la comunidad cristiana pone en el centro el poder, pone en el centro cualquier otra cosa que no es Jesús y los pobres, las ideas, las normas, los no sé qué, no voy contra las leyes, sino pone lo que no es el centro. Por esto Jesús dice, no está hecho el sábado para el hombre, sino no está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, ¿no? Es decir, la finalidad es la persona humana. Entonces, la ley puede arrojar inmensa luz sobre las personas para ver cómo discernir, cumplir la voluntad de Dios en una situación concreta. La ley ilumina para esto enormemente, pero no sustituye a la decisión personal. Y no sustituye la invitación de Jesús al rico, y dice, si quieres, al joven rico. Es decir, hay una proposición muy clara, pero yo pienso que poner en el centro es siempre la persona humana, es decir, en la comunidad cristiana es Jesús y los pobres. Cuando este es el centro de la comunidad cristiana, la comunidad cristiana puede funcionar. Pero si ponemos otras cosas, nos vamos a dividir, porque la fuente de unión es Jesús, con la fuerza del Espíritu. Pero si ponemos ideas, como hay ideas, puede haber la idea A y la no A, la contraria, pues nos vamos a chocar.
¿Por qué? Porque en el centro no está quien debe estar. Entonces aquí uno de los puntos importantes es que a veces pensamos en iglesia, en la comunidad y tal. Si ponemos, ¿a quién ponemos? A la ley, y no significa que la ley sea malo, sino lo malo es que no esté Jesús en el centro. Tiene que estar quien tiene que estar en el centro. ¿Y Jesús con quién está? Cuando está con el hombre de la mano seca, que le cura, recupera el movimiento, está con él. Cuando unos llevan una camilla y quitan las tejas para dejar el paralítico en el centro está Jesús y el paralítico. Es decir, aquí en el fondo la gran discusión es cuál es el centro de la vida cristiana, la circuncisión o Jesús. ¿Cuál es el centro de nuestra vida cristiana? Porque muchas veces en las comunidades cristianas se habla demasiado quizá de iglesia y poco de Jesús. Es que entre nosotros todavía estamos mirándonos el ombligo a ver si tú has hecho esto, si lo otro, si tú has puesto las flores aquí, si has encendido el cirio allá, si te has dejado una frase en no sé qué. A veces tenemos discusiones de este tipo. A veces, ¿eh? Bueno, vamos a centrarnos en lo esencial. Y claro, lo esencial es que va a haber, en la comunidad cristiana hay distintas mentalidades, distintas concepciones, distinta preparación, distintas lenguas, distintas culturas. Bueno, pues entre todos, por esto Pablo acusaba a los que iban allá a una reunión de comunidad cristiana, iban a exhibir sus riquezas o a comer mejor que todos los demás, etc. No. Este punto es la solidaridad, la fraternidad es esencial en la comunidad. De hecho, tenemos algunos comentarios, ¿no? Que estamos compartiendo y alguna pregunta también, ¿eh? Por ejemplo, Josué Lemos nos comenta que le parece interesante este enfoque de que como no pude ganar la guerra, pues hago mis pequeñas luchas, ¿no? Que terminan siempre imponiéndose. Y después también Giselle Zamora comenta que esta reflexión le lleva a pensar en los migrantes que llegan a nuestros países, que tienen otras culturas, otras costumbres, y que por ser diferentes los creemos inferiores e ignorantes, sin derechos. Les relegamos y apartamos porque no pertenecen al grupo que posee la verdad o actúan de la forma correcta. Esta discriminación que viven. Y Griselda Moreno pregunta si la circuncisión en el hoy existe y a qué edad actual se da y si hay algún problema si no se quiere realizar. Circuncisión en todo caso en el ámbito judío. Es el ámbito cristiano, desde que el tiempo ya no hay problemas en este sentido, digamos, ¿no? Sí. Fundamentalmente, por decirlo así. En el ámbito judío sí que hay circuncisión, claro. Y hoy hasta se puede meter el tema de cuidados médicos o de cuidados, ¿verdad?, de salud, pero como para darle valor a la circuncisión, pero no desde este de la ley. Exacto. Y Clara también comenta que gracias por iluminar el camino a seguir, que me da pistas para entender y acompañar a los migrantes que conviven en nuestras comunidades, sobre todo en cuanto a sus costumbres, ¿no? O sea. Ahora también yo diría una cuestión, también de algún modo, también diría que no todo el esfuerzo viene por los que están en un lugar, sino también los migrantes dentro de las posibilidades, porque a veces vienen con problemas más de supervivencia, pero también invitarles de algún modo a que se abran a la cultura a la que van, a donde van, es decir, que tengan un sentido de apertura también. No convirtamos todo en un deber para unos y los otros nada.
No los hagamos pasivos. Jesús lo que hace siempre, cuando una persona está dificultada, lo pone en pie. Es decir, tiene una dignidad. Entonces, todo el mundo tiene que vivir su dignidad. Y la dignidad es que tú también, que te acepten a ti es importante, pero tú también ábrete a la aceptación de los demás. Porque esta es la dignidad de la persona. El compartir, no solamente estar siempre en plan pasivo, sino en plan receptivo, en plan de recuperar, o sea, de tener tu dignidad. Y Jesús lo que hace esto, cuando cura al paralítico dice, toma tu camilla, levántate, primero levanta. O sea, Jesús primero lo que hace cuando interviene en sus milagros en las personas y tal, es levantar a las personas, ponerla sobre sus pies, dignificarlas. Ahora se dice mucho con esta palabra, me imagino que en América Latina es muy común, ¿no? Empoderar, ¿no? Empoderar, ¿no? Un poco del sentido de ponerla sobre sus pies a la persona. Y después vete a tu casa, haz tu vida, haz lo que tengas que hacer, pero carga la camilla, porque la camilla son con los problemas que a veces tienes también van a ir contigo más de una vez, tendrás que cargarlos. Entonces, este sentido yo diría que también agrandar un poco la mirada, no en un sentido tan obligatorio y tal, sino en un sentido de una invitación a la comunión, a la aceptación mutua. No solamente unos tienen que aceptar a otros, sino la aceptación también tiene que, a ser posible, ser mutua, ¿no? Bueno, todo esto es muy ideal, después viene la vida a ver cómo se puede conseguir esto, que no siempre es tan fácil, ¿eh? Sí, esto responde a la pregunta de, bueno, no pregunta, es comentario de Rosa María, porque ella dice, entonces tenemos que poner en el centro a los migrantes. Y yo creo que siempre tendríamos que decir, es a la persona y dignificada, a toda persona, pero dignificada, y entonces en el centro está Jesús, como ya lo decías tú. Y Zulia dice, actualmente como cristianos es vital la solidaridad con los migrantes, ser cristianos, no fariseos, apoyar con misericordia su lucha por tratar de buscar un futuro mejor. Los gobiernos los rechazan, pero nuestras comunidades deben apoyarlos y acogerlos en su dignidad humana. Todos somos peregrinos por el mundo, tal como lo fue Jesús, Pablo, Santiago. Se trata de integración y caminar juntos, va comentando también Clara Guerra. Sí, es precisamente esto. Y por ahí decía Josué que lamentablemente el caso que les cité de los migrantes en Panamá, que es una situación muy compleja, la gente se había quedado sin templo para celebrar porque se había convertido en un centro asistencial para migrantes. Y de tanto conflicto, como dije, interno, lo que hicieron fue que llegara la policía y cerrara el templo como espacio para recibir a migrantes. Se llevaron a los migrantes. Entonces vuelve a hacer el templo, templo. Pero son de estas situaciones difíciles que siguen golpeando y dividiendo a las comunidades, precisamente porque los migrantes llegan, como dices tú, necesitados de ayuda humanitaria, pero también habría que ver cómo hacemos con el resto de los que también necesitan ser dignificados del entorno y que se necesita de discernimiento, se necesita de misión compartida, de alianzas con otras instituciones para poder atender una realidad que a veces desborda a las pequeñas comunidades. Este es un problema de muchas cosas de estas. Cuando han dicho antes una cosa que quería decir, ponerlo en el centro no significa que el que está al centro es el centro, porque hay el problema que pensar que yo soy el ombligo de la humanidad. Entonces hay una idea de grandeza, no, cuidado, es que no es esto, al estar al centro es justamente otro planteamiento distinto, ¿no? Pero también los migrantes son objeto de utilización, en algunos casos, por ejemplo, con sentidos políticos, ¿no? A veces, en determinados sentidos, quieren convertir a los inmigrantes en carne y cañón para obtener determinadas cosas o para que después se les dé una nacionalización para que me voten y tal. Entonces, es decir, cualquier situación puede ser pervertida o cualquier situación puede ser vivida evangélicamente. Entonces, la propuesta es cómo discernimos determinadas situaciones que me imagino que son muy complejas algunas,
para poder vivirlas de la mejor manera posible desde el punto de vista a la luz del Evangelio. Que esto no es fácil, ¿eh? Aquí dar una charla es muy fácil y tal, ¿no? Pero vivirlo en directo y todo esto tiene su dificultad. Sí, sí, claro. Sí, veo también que Carmen comenta que es importante ser humanas con los migrantes que van de paso por nuestros países porque todos en algún momento de nuestras vidas nos ha tocado migrar. Mm. Esta es una reflexión que también aquí en Barcelona y en España hacemos a menudo, ¿no? Que a veces miramos con mucho recelo a la población migrante que viene de Marruecos, de África subsahariana y tal, y no nos acordamos que buena parte de la población que hay aquí en Barcelona es migrante, son hijos de migrantes. Entonces dices, bueno, ahí estamos a veces segregando y diciendo estos que hacen aquí, que nos quitan los trabajos, los puestos de empleo y tal, y realmente no nos reconocemos en ellos, ¿no? En lo que tienen de compartir el mismo destino que buena parte de la población. Bueno. Ujú. Muy bien, entonces, No sé si nos hemos perdido alguna pregunta, alguna cuestión. Yo creo que las hemos comentado todas las que han ido apareciendo, Freddy. Sí, yo estuve revisando y creo que están abordadas la mayoría. Solo hay una inquietud de Griselda que ella lo que dice, y yo estoy pensándolo también desde esta perspectiva de lo que pasa acá, por ejemplo, aquí hay zonas al hablar de la migración más interna o local, mucha gente se tiene que ir de donde vive por las pandillas, por amenazas, por enfrentamientos, a veces por conflictos de tierra. Y cuando se van a otro lugar, les va peor de como estaban. También llegan a lugares difíciles y se cumple aquello de que el hombre es lobo para el hombre y no terminamos de encontrar un rinconcito donde estar en paz, porque aquí sucede mucho. O sea, la gente termina hasta enemistada con el vecino, hay celos, hay conflictos, pero es reos de nuestros hermanos que son peregrinos y que no sabemos su circunstancia real. Ujú. Ujú. Sí, aquí mientras estabas comentando, Zulia también comenta, ¿no? Que vivirlo en directo es lo más difícil, como dice Luis. Justo esta semana ha habido muchos conflictos con migrantes en una terminal de autobuses de la ciudad y los compañeros que han apoyado han sido amedrentados por las autoridades. Cuando te pones en juego. Y María Esther Céspedes también comenta una de las afirmaciones que has hecho, ¿no? Muy iluminador lo que nos comenta sobre la dignidad de las personas. No solo tenemos derechos, sino también hay deberes para que haya una sana convivencia. Todos y todas debemos procurar la comunión. Ujú. Qué bueno. Ujú. Excelente. A ver. De hecho, el comentario de Itzuri ahora yo creo que nos ayuda también para cerrar la sesión, incluso para cerrar la semana. No sé si Freddy estará de acuerdo conmigo, pero yo lo voy a leer y así vemos. Dice, el Espíritu de Dios nos ayude a poner en práctica todo lo que hemos escuchado y aprendido esta semana. Gracias a todos.
sensibilización con nuestros hermanos migrantes. En Panamá nos toca ayudarlos en todo lo que podamos para ayudar a recuperar su dignidad en la sociedad. Urge la caridad de Cristo. Gracias nuevamente y saludos. Norberto también nos agradece esta semana y Giselle lo rubrica con un amén al que nos unimos todos y todas, yo creo, ¿no? Entonces, gracias Luis por tu presencia, por tu reflexión, por habernos acercado, ¿no?, los conflictos de las primeras comunidades y ver cómo al fin y al cabo podemos aprender mucho de ellas, ¿no? Y podemos aprender a colocar realmente lo fundamental en el centro, que son nuestros hermanos, los más vulnerables y Jesús mismo, ¿no?, que está en ellos. Y muchas gracias a todos por la participación y por todos los comentarios que nos habéis ido aportando, ¿no? Bueno, por mi parte, muchas gracias por esta tarde que hemos pasado juntos. Y entiendo que esto también se puede convertir en un momento de cada uno, ¿no?, de plegaria, que el Espíritu ayude a encontrar los caminos por los que hemos de ir transitando en este tiempo, ¿no? Porque los tiempos son complicados. Yo te telefoneaba, hablaba hace unos días con un compañero mío que está en Hungría y me decía que cada día pasan la frontera de Ucrania hacia Hungría 10.000 personas, aunque después se van distribuyendo por Europa, ¿no? Es decir, pero esta es hay muchísimas migraciones en todo el mundo. Si hiciéramos un cuadro de migraciones, es increíble. Lo único que es curioso como las migraciones tienen muchos problemas cuando son personas y cuando son capitales económicos tienen más facilidades que nunca. Exacto. Los capitales pueden circular con todo el mundo, basta unas conexiones con Internet por aquí, buscar sus paraísos fiscales y no pasa nada. En cambio, cuando son personas, las personas, quiere decir que quizá tendríamos que hacer un poco de crítica a nuestro mundo, cómo estamos funcionando, que las personas son los que tienen los mayores obstáculos y los capitales las máximas facilidades de circular de un país a otro. Entonces, también a ver qué significa la migración. Sí. Luis, la verdad es que esto con lo que nosotros cerramos la semana nos termina de dar elementos de lo conflictivo. Puede ser el recibirnos, el abrir las puertas de la nación, de la casa, del corazón, pero es tan necesario para las comunidades de Jesús o para los discípulos y discípulas de Jesús el que esta realidad no la veamos de manera superficial. Y pues ya lo decían ahí, necesitamos tener más información, necesitamos saber bien exactamente cómo hacer estas redes, cómo hacer estas alianzas, cómo poder ser más eficaces a la hora de abordar los problemas y las situaciones como esta realidad de los migrantes. Es bien importante que pues uno puede ir tejiendo todo lo que cada conferencia de la semana nos fue aportando para volvernos no solo más sensibles, sino también más proactivos y más eficaces en esta realidad de migración. Qué bien. Pues sí, podemos leer los últimos comentarios dando las gracias. Gracias a todos por los que han compartido las experiencias teológicas y bíblicas, los ponentes, los organizadores. Carmen comenta que nos ha hecho tomar conciencia de la realidad concreta que viven los migrantes y la urgencia de encarnar el Evangelio con acciones concretas en favor de los migrantes que necesitan de nuestra solidaridad. Emi pues, nos da las gracias a Iscrep, a Claretianos, a todos los ponentes. Y
Carmen recuerda la primera charla. Es importante poner en práctica la ley de la retribución. Pues no olvidarla para que no nos pase lo que la retribución de algún modo quiere o espera, ¿verdad? Porque a veces esa ley de la retribución era un poquito dura, de decir, nos bendice a los buenos y que castigue a los malos. Pues a veces uno quisiera que sí, que castigara a todos los que hacen esta trata de personas, a los traficantes, a los coyotes que le decimos, que lleva a los migrantes por un montón de dinero. Quisiéramos que esto se detuviera, pero está fuera de nuestro alcance. Entonces no podemos aplicar la ley de la retribución de esa manera, sino cómo corregirla precisamente con esta propuesta de hoy, de tener apertura, y la apertura que tuvo Jesús. Pues sí. Pues eso deseamos para todos y todas. Os agradecemos mucho la presencia, la participación a través del chat, a través de las preguntas. Y bueno, seguimos caminando, seguimos en contacto y seguimos a punto para ir generando espacios y impulsar propuestas de formación que puedan resultar iluminadoras en el camino que estamos viviendo. Bueno, ya podéis ver también el mensaje de Jorge que nos está escribiendo ahora. Gracias, gracias. Nos ayudará a convivir de la mejor manera con nuestros hermanos migrantes. Exacto. Y a ponernos en sus zapatos. Eso es muy importante. De ir calzando los zapatos de los otros, de los demás para comprender la situación. Saludos desde México, que antes no hemos nombrado a México cuando hemos hablado de los países. Pero ahí está México también presente. Qué regalo que tenemos a México presente. Qué bien, pues nada, un saludo cordial a todos. No sé, Freddy, si quieres añadir alguna cosa más para cerrar la sesión. Reiterar mi agradecimiento a Liscrep y a ti, Nuria, por seguir creyendo en estos espacios, por seguir apostando ustedes por... Es la tercera semana bíblica que hacemos juntos, entonces ya es de hacer una mirada agradecida de lo que hemos caminado juntos. Y que hoy haya Luis Serra con nosotros también es una alegría de esto que las alianzas. Exacto. Y a Pues seguir sí, caminando. seguimos, a ver, seguimos en contacto. Muchas gracias por esta semana enriquecedora, ¿vale? Sí, nos acordamos de las aportaciones de Elsa, de Graeca, de Mariola y también les daremos otra vez las gracias. Y bueno, Sí, nos celebramos porque al final esto es posible gracias a todos. O sea que si no, no se podría hacer. Por lo cual, pues nos felicitamos todos y nos alegramos de poder compartir este espacio de reflexión y de formación. Y nada, un saludo cordialísimo desde Barcelona, desde España, a todos y deseando también que la situación climatológica vaya mejorando y se pueda un poquito retomar la normalidad que sea posible poco a poco. Centroamérica les espera por acá. América Latina. Gracias. Está bien. Qué bien, qué bien. Pues nada, estamos ahí muy bien. Y Churi también, nos aplaude. Genial. Aplausos virtuales. O sea, qué fantástico. Estamos ahí y el lunes podremos editar el vídeo de hoy y entonces ya podrán acceder también a todas las ponencias. Exacto. Muy bien. Pues nada, un saludo cordial y buen fin de semana que tengan todos. Hasta la próxima. Vale, hasta la próxima. Deu. Adeu. Adiós.